contrasto yo. Y eso voy a cuestionar. Cuestiono todos los elementos de convicción que sean cuestionables. Los que no puedo cuestionar, no los voy a cuestionar. Tampoco se trata acá de cuestionar todo, sino de quitarle virtualidad y decir que lo que realmente hay es solo sospecha inicial o sospecha simple, pero no hay sospecha fuerte. La sospecha fuerte es la que tiene que existir para hablar del primer presupuesto. Y así como la Fiscalía va a decir que sí se cumple el primer presupuesto, la defensa va a decir no se cumple el primer presupuesto. Primero, porque contrastado los elementos de convicción de la Fiscalía no tienen el peso probatorio, el peso de sospecha que se requiere para una prisión preventiva, por A, B, C, D, F, G. Y segundo, porque hay contraindicios a lo que dice. Yo acá tengo elementos probatorios que van a acreditar que la tesis de mi patrocinada, ¿y cuál es la tesis? Fue una pelea. Se pelearon, le cortó la cara y en venganza, lo que ha hecho el agraviado es involucrarlo con un robo inexistente, ¿no? Tengo que trabajar en base también a una teoría del caso. La teoría del caso no solamente se maneja para juzgamiento, la teoría del caso también se maneja para audiencias preliminares, como son estas, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a debatir. Luego de que habla la defensa, la Fiscalía puede volver a solicitar el uso de la palabra para poder replicar lo que ha dicho la defensa. Pero su réplica no puede ir orientada a ingresar nuevos datos que no dijo en su inicial exposición. Algo que se le olvidó y lo quiere decir ahí, ¿no? Su réplica tiene que ir orientada a cuestionar lo que respondió la defensa. Por favor, silencien sus audios. A cuestionar lo que dijo la defensa. Y también la defensa tiene derecho a hablar en último término. Entonces, si la Fiscalía replica, la defensa también puede cuestionar esto último que ha dicho la Fiscalía. Puede, no es obligatorio. La única respuesta obligatoria que hay es cuando oraliza primero Fiscalía, responde defensa. Expone, responde. Y ahí se puede hacer una segunda vuelta. Difícilmente se hace tercera o cuarta vuelta, a menos que el tema esté muy picante y surjan temas que se tengan que debatir. Pero ahí ya va por control de dirección de audiencias del juzgador, que el juez tiene que hacer que cada vuelta no se vuelva en algo interminable, ¿no? Y por eso se tiene que dirigir correctamente. ¿Alguna pregunta de algo que les quiero que decir respecto al primer presupuesto, los que van a exponer? Que tenemos a Rafael Ibarra, a Bundio y a Luis Velázquez. Ninguna por ahora, doctora. Listo, entonces llegó a Bundio, creo. A ver, Brolin llegó a Bundio. Me pareció Sí, verlo. Sí, doctora, ahí está. Listo, entonces ya estamos preparados, ¿ok? Vamos a dar inicio a la audiencia de prisión preventiva, al requerimiento de prisión preventiva formulado por representante del Ministerio Público. Vamos, como la sesión anterior ya se acreditaron todos, vamos a solamente ratificar esos dichos y vamos a proceder a ceder el uso de la palabra al representante del Ministerio Público a efectos de que oralice su requerimiento. Adelante, Rafael Ibarra. Señora juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Lima Este, el Ministerio Público solicita se dicta medida de prisión preventiva en contra de Jefferson Germán Cántaro Alarcón por la comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado, en agravio de Kenny Alan Rodríguez Ramos. Los hechos que fundamentan el siguiente requerimiento, doctora, son los siguientes. El día 4 de junio del 2017, aproximadamente a las 5 de la tarde, el agraviado Kenny Alan Rodríguez Ramos se apersonó al local denominado Pajaya, que es un local de eventos artísticos. Este local Pajaya está ubicado en el sector El Pedregal, Jicamarca, anexo 22, en San Antonio, Huarochirí. Y él estaba pues presenciando la fiesta patronal que justamente el padre del imputado, Jefferson Germán Cántaro Alarcón, estaba brindando.
En medio de la fiesta, alrededor de las 7 de la noche, se acercó este sujeto, el imputado, y le ofreció un plato de comida, en este caso a Kenny Allan. Posteriormente, eso dio pie a que a las 10 de la noche, la misma persona de Jefferson le invitase un par de cervezas junto a otros dos amigos de él. Se pusieron a tomar y al ver de que Kenny Allan tenía dinero, le exigieron que ponga más dinero para tomar cerveza. Así transcurrió parte de la noche y alrededor de las 12:30 ya del día siguiente, del 5 de junio del año 2017, él decidió irse, por lo que se fue al baño a asegurar sus pertenencias, a guardar su dinero, que lo puso dentro de su zapatilla, sale para despedirse y ya no ve al investigado, a Jefferson Germán Cantaro Alarcón, ni a sus amigos, por lo que él se retira del local. Rumbo a su casa, él vive a tres cuadras del local, rumbo a su casa, dirigiéndose, ya estaba tranquilamente, hay una callejuela, un pasadizo, de donde salen dos sujetos que intentan tumbarlo. Kenny Allan es fuerte, se resiste, no pueden con él, y sale un tercer sujeto. Este tercer sujeto, él pudo ver que portaba una botella. Al acercarse, lo reconoce. Kenny Allan reconoce a Jefferson Germán Cantaro Alarcón y le dice, yo te conozco. No obstante, Jefferson parecía no haberlo oído, rompió la botella y se le abalanzó sobre él. Kenny Allan, en un movimiento defensivo, retrocede y se cae, y ahí es en ese momento en donde los otros dos sujetos le empiezan a patear, a propinar patadas, y nuevamente, aterrado, Kenny Allan le indica, yo te conozco, le indica a Jefferson Germán, que sin embargo, sin roto, y le profiere en el lado izquierdo de la cara un corte de 15 centímetros de longitud, 3 centímetros de ancho y 2 centímetros de profundidad. Seguidamente, aturdido por el dolor ya y sin reacción, les extraen sus zapatillas marca Athletic y su billetera con 400 nuevos soles. Producto de la reyerta, sale la gente y aparece el padre del imputado, Jefferson, y Kenny le increpa, tu hijo me ha robado, a lo que el padre sale por la dirección en que huyó este sujeto para ir a buscarlo. Kenny Allan, herido, se va a su casa y recibe los primeros auxilios de su tía Doris, a la cual lo lleva a la posta. En la posta le indican, le proporcionan solo un parche y le indican de que la magnitud del corte no puede ser atendido ahí, por lo que después de la primera atención se va a la clínica internacional, en donde le cosen el rostro, la parte del lado izquierdo, con 15 puntos de largo, 3 puntos de ancho, y le dan las medicinas. Señora juez, respecto al primer presupuesto, que existan graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el hecho delictivo, Un momento, Rafael. Público. Un momento. El expositor del primer presupuesto creo que llegó. A ver, vamos a ver si está listo para asumir su parte, si no continúas tú. De acuerdo, doctora. ¿Sí? Gracias, muy bien, tu exposición ha sido muy clara. Muchas gracias. La verdad me ha quedado clarísimo la línea de hechos, y quiero resaltar, antes de pasar, porque la idea acá es hacer una retroalimentación, ¿sí? De cada uno de ustedes. Siempre es importante hacer una línea de tiempo, Rafael, y eso lo has hecho tú. Me has relatado, y cuando uno relata un caso de prisión preventiva, no puede hacerlo pensando que está haciendo un relato temático, sino tiene que ser un relato cronológico, como tú lo has dicho, ¿no? El antes, durante y después. ¿Qué pasó? Ya se ha establecido prácticamente todo. ¿Quién lo hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué se llevó? ¿No? Sin necesidad de decirme qué declaraciones, qué no declaraciones. Tu teoría del caso me la has presentado. Y yo te resalto eso bastante. Ha sido muy claro, ha sido conciso. Y yo no le agregaría nada a lo que tú has dicho. ¿Sí? Continuamos. A ver, señor Abudio.
Gracias, doctora. Por el Ministerio Público, el abogado Abundio Solórzano, en esta vez me ha tocado sustentar los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Conforme al Graves y fundados elementos de convicción, por favor, adelante. Conforme al artículo 278 del Código Procesal Penal, el juez a solicitud del Ministerio Público podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos. A. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Partiendo de este primer presupuesto, en el caso concreto contamos con los siguientes elementos de convicción. Primero, el oficio número 1175-2017, reg, Pol, Lima, Dipol E1, CSAJ, CEINCRE, de fecha 9 de junio del 2017, cursado a la Cuarta Fiscalía Provincial Mixto de San Juan de Lurigancho, en la que se comunica que en el libro de denuncias existe uno por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de lesiones. Transcribiendo su contenido, esto es que el día 5 de junio del 2019, a horas 1:10 de la mañana aproximadamente, se presentó a esa subunidad policial de San Antonio de Jicamarca la persona de Kenny Alan Rodríguez Ramos, de 33 años, denunciando haber sido víctima de agresión física por parte de la persona llamada como Cántaro Jefferson, quien le propinó cortes en el rostro con un pico de botella. Documento, señora magistrada, con la que se prueba contundentemente la comisión del delito en materia de la presente investigación. 2. Manifestación de Kenny Rodríguez Ramos, de fecha 28 de septiembre del 2017, prestada ante la Policía Nacional de San Antonio de Jicamarca, en la que refiere que el día 4 de junio del 2017, aproximadamente a las 23 horas, esto es 11 de la noche, cuando se retiraba del local Pajaya después de observar la fiesta patronal, el denunciado salió de un callejón oscuro y le agarró del cuello, lanzándolo al piso, agrediéndole con un pico de botella, produciéndole un corte en el rostro. Seguidamente le sustrae las zapatillas y una billetera conteniendo 400 nuevos soles. Instrumental con la que se prueba el acto criminal perpetrado por el investigado Jefferson Germán Cántaro Alarcón. 3. El certificado médico legal número 007484-L, de fecha 7 de junio del 2017, practicado al agraviado Kenny Alan Rodríguez Ramos, suscrito por el médico legista Juan Enrique Coraje Baltodano, que concluye que el examen médico presenta herida cortante suturada de 1 centímetro de región frontal, tercio medio, herida contusa suturada de 15 por 1 centímetro, de 2 días, incapacidad de caucio y causar mediante ficha de RENIEC al investigador 5. La lista técnica de mi patrocinado, el señor Jefferson Germán Cántaro Alarcón, en este preciso momento procede a contradecir los elementos de convicción que a juicio del Ministerio Público consideraría que tendríamos el estándar que exige el elemento de convicción dado ya por los plenarios y las sentencias casatorias. ¿Cuál es esta? La sospecha fuerte. Y para ello, solamente a manera de introducción debemos indicar que la verificación de esta sospecha fuerte requiere, en tanto juicio de atribución al imputado, 2 aspectos importantes: el fáctico
que son los hechos denunciados, los hechos como se habrían suscitado el hecho delictivo que hoy día vamos a discutir, y así como también el juicio de tipicidad, que ya son hechos al supuesto hecho establecido en la norma. Y asimismo, el examen de las fuentes o medios probatorios que el Ministerio Público denomina como elementos de convicción. Así pues, señora magistrada, debemos llegar a una inferencia razonable para tener como resultado que el imputado, en este caso mi patrocinado, no obstante darse los hechos, es fundadamente sospechoso. El Ministerio Público nos presenta unos hechos, pero lo que también tendríamos que evaluar y tendría que evaluar su despacho, si estos hechos que ha presentado y estos elementos de convicción fundadamente lo vinculan a mi patrocinado como sospechoso. Y este es un nivel, un estándar, un nivel alto de probabilidad que el Ministerio Público tendría que probar. Y en este momento vamos a desbaratar la versión inculpatoria del Ministerio Público con sus elementos de convicción. Yendo directamente a los elementos de convicción que nos trae. Ha enumerado el Ministerio Público 7 elementos de convicción, señora magistrada. Para empezar, el primer elemento de convicción que señala, para empezar, el delito por el cual está acusado mi patrocinado, según la imputación fáctica, es de robo agravado. Y en relación debemos indicar, antes de contradecir de manera directa cada elemento de convicción, debemos señalar que nos parece sumamente incongruente y del mismo modo irresponsable por parte del Ministerio Público atribuir hechos que en su teoría del caso no responden a lo que la persona que realmente ha vivido esto, es, como dice el presunto agraviado, es lo que ha suscitado. Porque, señora magistrada, tenemos que el señor agraviado declara, por decirlo así, en 3 oportunidades. Primero, cuando se suceden los hechos, el día 5 de junio de 2017 ante la policía. La noticia criminal, la primera versión que da. Luego, la siguiente versión, el 28 de septiembre de 2017, una versión diferente a la primera. Y posteriormente, su segunda, digamos, la segunda declaración ampliatoria del 25 de abril de 2018, por decirlo menos, es totalmente diferente, ampliando su declaración en todo su derecho, pero sin embargo, entonces tenemos 3 hechos. En la primera declaración indica que ha sido simplemente objeto, para resumir nada más, objeto de agresiones físicas y de lesiones. En su segunda declaración del 28 de septiembre de 2017, que sería, digamos, la primera declaración propiamente dicha, señala de manera concreta, de la parte de la contradicción que queremos resaltar, que ese día mi patrocinado fue la única persona quien lo atacó, quien salió de un callejón, lo atacó, le cortó el cuello, le robó las zapatillas y le robó el dinero de 400 soles. Y dice, de la billetera. Y le corta la cara, lo golpea y dice claramente, le extraen las zapatillas, dice, me extraen las zapatillas. Se nos hace una imputación directa que mi patrocinador fuera, dice, le extraen las zapatillas y la billetera. Y luego indica de que salió el papá, cuando se dan todos a la fuga, salió el papá y le dice pues a mi patrocinado, el agraviado le indica al padre de mi patrocinado, tu hijo me ha robado, él sale y dice voy a ver qué pasa y finalmente no regresa. Luego señala que va a su casa de su tía y ella le lleva a la posta médica, el relato del Ministerio Público ahora, que le lleva a la posta médica y como no le pudieron, digamos, suturar, luego va a una clínica. Pero eso no es la declaración que ha dicho el señor agraviado en su declaración del 26, su segunda declaración, que fue a la comisaría y después fue a los hechos, que el mismo agraviado se contradice. Y lo que nos ha presentado el señor representante del Ministerio Público es una miscelánea
de las 3 declaraciones para adecuar su teoría de caso. Y ahora simplemente para ir al fondo, digamos, a los elementos de convicción que presenta. El primer elemento de convicción, el oficio 1175-2011, que es la denuncia verbal. ¿Qué cosa realizó el Ministerio Público en estos momentos? Dice que con esto se prueba irrefutablemente el delito imputado. Pero en esta versión que ha declarado, en esta noticia criminal o denuncia verbal, solamente denuncia el agraviado que le han agredido. Y nosotros estamos siendo robo agravado. Indica que aquí se acredita el delito imputado. En este oficio solamente señala lesiones. El segundo es la declaración del señor del agraviado del 28 de septiembre de 2017. Por favor, desactiven sus audios, los que Continúo. están hablando, respeten al expositor. Continúe, por favor. El segundo elemento de convicción que ahora ha realizado el Ministerio Público es la declaración del agraviado del 28 de septiembre de 2017, en la que señala claramente, dijo de manera textual el fiscal, en la que Jefferson es la persona quien ataca a mi patrocinado, es quien ataca al agraviado con la botella, con el pico de botella y le roba. Y en la imputación fáctica estaría a juicio del Ministerio Público acreditando robo y lesiones, que no es objeto de discusión. El tercer elemento de convicción es el certificado médico legal de fecha 7 de junio de 2017, en la que aparecen las lesiones al señor, las lesiones del agraviado y que también acreditarían el delito perpetrado. Quisiera que el Ministerio Público me indicara, por favor, en su derecho de réplica, de qué manera este certificado médico legal vincula a mi patrocinado como autor del delito que se le está imputando. Acá menciona este elemento de convicción, lesiones, eso nadie lo discute. Pero ¿cómo vinculamos que estas lesiones realmente mi patrocinado es la persona que lo ha inferido? Este elemento de convicción per se no representa no resiste mayor análisis de efectos de acreditar el delito que estamos ahora discutiendo. El otro elemento de convicción es la declaración de Kenny, del agraviado, del 25 de abril de 2018, la tercera declaración en donde señala el Ministerio Público lo que he venido indicando las contradicciones de la imputación, donde además de mi patrocinado participarían otras personas. Y lo más importante que menciona el Ministerio Público, le sustrajeron sus zapatillas, su billetera y sus pertenencias. Les sustrajeron. Entonces, aparentemente habría un concurso acá. Y no, sin embargo, si la imputación es directa a mi patrocinado, que él le ha robado, que él es la persona, entonces tampoco este elemento de convicción no es preciso porque simplemente está divagando entre otras personas. Entonces acá estamos discutiendo respecto a mi patrocinado la participación de otros. Luego el otro elemento de convicción es el certificado de un médico legal de 19 de abril de 2018, en la que simplemente toma en cuenta el primer certificado médico legal y señala que las heridas han cicatrizado. La misma observación en esta señora magistrada. Este elemento de convicción, ¿de qué manera vincularía a mi patrocinado? ¿Cuál sería el grado de sospecha fuerte que vincule al delito de robo agravado, que es un delito patrimonial? Simplemente esto acreditaría unas lesiones, pero ¿cómo vinculamos a mi patrocinado? ¿Cuál es el juicio de tipicidad allí respecto a mi patrocinado? Luego tenemos el subcontrato de obra que presenta como parte de la preexistencia por los 3.000 soles, que este contrato es del 15 de mayo de 2017 y vencería el 15 de junio de 2017 y que fue como parte de un adelanto. Este adelanto fue seguramente el 15 de mayo de 2017. Los hechos son del 5 de junio de 2017, es decir, han pasado ya más de 15 días. Eso podría demostrar la preexistencia. Si han pasado más días, que el señor acaso no come, no tiene otros gastos en 15 días, es la única forma de poder acreditar. Nosotros nos permitimos discrepar con ese elemento de convicción. Y el otro elemento de convicción respecto a las zapatillas del agraviado. Igual, esto acreditaría que el señor pudo haber comprado unas zapatillas, pero
de manera conjunta, finalmente, de manera integral, podríamos indicar, señora magistrada, que los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público no resisten el juicio de tipicidad para dar la validez a un elemento de convicción, porque requiere un cierto grado de desarrollo de imputación, una probabilidad concreta que mi patrocinado haya cometido el delito denunciado. Entonces, si tenemos que aquí el propio Ministerio Público hace una miscelánea de las declaraciones del agraviado, entonces, ¿cómo podríamos llegar a ello? Más aún, señora magistrada, debemos indicar que mi patrocinado tiene detención preliminar judicial, ha sido detenido, estuvimos en una audiencia anteriormente, prestó su declaración y el Ministerio Público perdió la oportunidad de poder contrastar efectivamente los hechos. Y lo que sí podemos indicar como parte de la defensa en cuanto a los elementos de convicción para finalmente, digamos, destruir la imputación de robo agravado es lo que he conferenciado con mi patrocinado, y él sí reconoce que efectivamente con el señor Kenny se conocen y que lo que ha existido entre ellos es un pugilato. Es un tema de una discusión que tuvieron, una pelea que tuvieron, pero que en modo alguno representa ello que él le haya robado. Tal es así, para terminar, señora magistrada, que de la propia declaración del agraviado extraemos que en la primera declaración, la primera de la denuncia, solo le hirieron. Según en la primera declaración, le robaron el dinero. Y en la tercera declaración, que es la del 25 de abril de 2018, indica que el señor agraviado, conjuntamente con su tío Felipe, que no lo tengo el nombre por acá, acudieron al domicilio de mi patrocinado y tuvieron contacto ¿con quién? Con el padre de mi patrocinado. Y en donde el tío del agraviado le reclama y le dice, oye, por favor, cubre los gastos de la herida, los golpes que le han ocasionado a mi sobrino. Pregunto, ¿en qué momento le reclama por el dinero sustraído? Los 400 soles, que no hay seguridad si fue de su billetera y de su zapatilla, que hay dos versiones. ¿En qué momento le reclaman por las zapatillas? Ellos solo fueron a exigir que paguen los gastos por las lesiones inferidas con el patrocinado. Lo que da su consistencia y solidez a la versión de mi patrocinado. De lo que se trata esto es simplemente de una reyerta, un pugilato entre ambos. Si realmente habría existido el robo agravado como imputación fáctica, que totalmente está desbaratada, y más aún como una cuestión jurídica, pregunto, señora magistrada, ¿por qué si a mí me roban, si a mí me hieren y me roban, por qué yo no exijo que me devuelvan mi dinero? Los 400 soles, si yo necesito cubrir mis gastos de que me curen en la cara, ¿por qué no exijo la billetera? Nunca lo hizo el señor agraviado, y eso lo declara de manera expresa en su segunda declaración. Consecuentemente, señora magistrada, observamos aquí que los elementos de convicción no resisten no solo a la imputación fáctica, sino jurídica de juicio de tipicidad para el delito que hoy estamos discutiendo, que es robo agravado. Eso sería todo, señora magistrada. ¿La Fiscalía va a hacer uso del derecho a dúplica? Sí, doctora. Adelante. Realmente el abogado defensor no ha negado ninguna imputación y no ha podido destruir los medios, los graves elementos de convicción. Él observa el oficio número 1175/2017. Doctora, se trata de un oficio, de una ocurrencia policial, donde el agraviado llega cortado la cara de 15 centímetros y él más se preocupaba por la lesión, venía sangrando. En ese momento los 400 soles era insignificante. Entonces dice, efectivamente, me han pegado, me han cortado y estaba sangrando y llegaba pues con un ánimo desesperante en ese momento. No hubo declaración, simplemente fue a sentar la denuncia que esto sucedió
en este evento que se llevó a cabo el día 4 de junio del 2017. Entonces, esto no se trata de una declaración, se trata de una denuncia interpuesta que le llama una ocurrencia policial, y la policía es que recién va a informar al fiscal para seguir la diligencia. En ese sentido, señora magistrada, el oficio guarda relación estrecha con los hechos en materia de investigación. Ahora, en segundo lugar, observa la declaración, la manifestación policial, dado el grado de instrucción de mi patrocinado, que es provinciano. Entonces, él sugirió a su manera, siempre pensando en las lesiones que le habían causado. Inclusive había hecho unas cotizaciones que una cirugía le costaba 5.000 soles. Entonces, preocupado de ello, él narra y en la manifestación refiere efectivamente que ha sido sustraído su zapatilla y los 400 soles. La fiscalía tendría que tipificar el hecho. Entonces trata de un robo agravado. Inicialmente un robo agravado. ¿Por qué? Porque existe violencia y esto se tipifica con el certificado legal, que no ha dado importancia a la defensa, donde dice de qué manera le vincula, dice, a mi patrocinador. Efectivamente le vincula para tipificar el delito agravado, porque si no, la pena sería menos. Si solamente habría violencia, sería la 20 años. Le vincula en la tipificación del robo agravado, que sería merecedor de 12 a 20 años. También hace mención del certificado médico legal posterior, también de fecha 19 de abril de 2018, donde dice también que este es el certificado, es el mismo que nada le vincula. No, esto lo vincula directamente. Ahora se va a hacer acreedor de a imponerse. El certificado médico legal está vinculando directamente al imputado con los hechos en materia de investigación, que es robo agravado. También observa, dice, efectivamente, cuando hace contrato, le da el 50%, que son 2.000 soles, y en 15 días no lo voy a gastar los 2.000 soles. Hasta lo puedo gastar 500 soles, ¿no? Entonces, tenía ese dinero, felizmente había llevado dinero y tenía 400 o algo más, pero son 400 soles que ha sido sustraído. Prueba plenamente la existencia de la zapatilla. Está la boleta de venta, está la factura o la boleta de venta que acredita la existencia de la zapatilla. Gracias. Sí, adelante, tiene 2 minutos máximo. Sí. Señora magistrada, el Ministerio Público no ha demostrado en su derecho de réplica que los hechos que ha presentado el día de hoy tienen una alta probabilidad que permitan concluir, por lo menos provisionalmente en este estadio procesal, la concurrencia o participación directa de mi patrocinado. Y lo voy a indicar por qué, de acuerdo, respondiendo a cada uno de la réplica que me hizo. Me señala el señor Ministerio Público, ocurrencia policial, minimiza cuando le conviene al Ministerio Público este documento público para indicar que es solamente una ocurrencia. Pero sin embargo, en su alocución inicial dijo que esto era una prueba fehaciente de la comisión de delito. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Es fehaciente
fuerte o simplemente es un simple documento, es una simple denuncia? Señala aquí que el agraviado fue, y como estaba preocupado porque tenía que curar robado. Esto es totalmente inverosímil, señora magistrada, porque este agraviado, cuando no registra diariamente para olvidarse de un hecho extraordinario como esto. Es la primera vez que lo roban al señor. ¿Y va a olvidar lo que la cosa le ha pasado? Si es tan simple decir, me pegaron y me robaron, en 2 palabras. Y el señor solamente dijo, me golpearon. Y el señor del Ministerio Público dice que preocupado por las lesiones. Bueno, debería estar preocupado también por el dinero para que pueda pagarse las lesiones. ¿Y eso prueba de qué? De que nunca existió el robo, pues, señora magistrada. Ahora, en cuanto a la otra situación que me ha refutado es en cuanto a la manifestación policial, ¿no? Señala que es un provinciano, que por eso no sabía cómo declarar y que solamente él estaba preocupado porque tenía que pagar los 5.000 soles. Yo también soy provinciano. Cualquier persona no necesita tanta ciencia para decir qué cosa le ha pasado. Me pegaron, me robaron. Entonces esa respuesta del Ministerio Público tampoco es verosímil. Si realmente se hubiera estado preocupado por pagar la operación, entonces esos 400 soles sí le hacía falta. Debió haber exigido eso. Debió haber referido. No lo dice. Entonces simplemente no resiste mayor análisis. Sin embargo, indica que en este caso se configura el delito porque existió violencia frente a la persona. No. Pudo haber existido violencia frente a la persona, pudo haber existido lesiones frente a la persona, pero que me demuestre que mi patrocinado es la persona que le ha inferido, porque además de él participaron 3 personas. ¿Y qué tal si los golpes son de las otras 2 personas? O el corte de botella son de las otras personas. Eso no me ha indicado. Y respecto a los certificados médico-legista, cuando señala que esto también vincula a la tipicidad del delito, bueno, señora magistrada, aquí tendríamos que decir que el delito de robo agravado, conseguido de lesiones, seguramente cumple el tipo penal, pero me diga cuál es el juicio de subsunción de tipicidad para que me indique que mi patrocinado fue quien le infirió eso. Este certificado médico legal no prueba nada, absolutamente nada. Solamente prueba unas lesiones que pudieron haberlo hecho en todo caso 3 personas, porque participaron 3 personas en los hechos. Además que este certificado médico legal fue pasado el 7, 2 días después. Pudo haberse inferido el señor lesiones, pudo haberse caído, pudo haber tenido otra gresca, le pudo haber pegado a su esposa, y ahora va a venir a decir que mi patrocinado es del certificado médico legal. Luego, habla respecto al tema del dinero, ¿no? Y finalmente debemos indicar sobre la magistrada que esta forma que ha refutado el Ministerio Público realmente no tiene el estándar establecido por los plenarios de la sospecha fuerte que vincula a mi patrocinado como tal. Eso sería todo, señora magistrada. Listo, muchas gracias. Voy a hacer algunas observaciones de este primer presupuesto. Primero, muy bien haberse enfocado en todos los elementos que se les proporcionó. La Fiscalía ha hecho uso de todos los elementos que ha habido y ha tenido pues que resaltar desde su punto de vista que es el acusador lo que es favorecido de manera negativa. La Fiscalía, así tengo un solo elemento de convicción, si ya decidió ir a audiencia de requerimiento de prisión preventivo, como quien dice, tiene que morir en su ley. Entonces, tiene que persistir hasta el final de señalar que los elementos graves y fundados. Sin embargo, la Fiscalía, cuando que señalar que estos acreditan o prueban contundentemente. Cuando estamos en una audiencia de prisión preventiva, no se busca una acreditación, una prueba. Esa apreciación está dirigida a una etapa posterior, que es la etapa de juzgamiento, sentencia. Solamente
tenemos que decir que vincula al procesado con los hechos. Eso es lo que nosotros tenemos que mencionar como fiscalía. Tenemos como elementos de convicción lo siguiente. Primer elemento, el oficio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque este oficio juega totalmente en contra de mi tesis, que hubiese ofrecido la declaración del agraviado. Y hubiese señalado, en principio afecta bien jurídico patrimonio, pero también afecta bien jurídico salud, integridad. Y además, siendo la imputación persona, cuando existe coautoría, es independiente de quién realiza qué en cada caso, sea, por ejemplo, que Jefferson sea quien haya lastimado, causó los golpes, el corte, o haya sustraído los bienes, la conjunción de estas dos conductas desarrollable, no solamente parcialmente lo que hicieron cada uno de ellos. Porque la defensa, por ejemplo, en algún momento señaló que no se sabe quién habría cortado la cara, ¿no? No se sabe quién habría sustraído. Sin embargo, cuando hay coautoría, y esto es algo que podría haber respondido la Fiscalía, cuando hay coautoría, todos responden por el hecho total. No responden solo por la parte que realizaron. Porque no estamos, pues, ante un delito. Imagínense si hablamos de un delito de violación. Si es que uno sujeta a la persona y el otro realiza el acto sexual, ¿qué vamos a decir? Que el que sujetó no cometió el delito. Entonces, en robo se hace más palpable todavía eso. Quizás en el de violación todavía hay discusiones porque es un delito de mano propia, no de mano propia, pero en robo agravado, cuando hay coautoría, todos responden por todo. Otro tema para resaltar es que es importante que se tiene que señalar los elementos típicos del delito. Si nosotros tenemos como elementos fácticos para la subsunción típica, como ha señalado la defensa, que en el robo agravado tenemos que tener violencia contra la persona más sustracción de bienes, a eso tiene que ir orientado mis elementos de convicción, a esos dos puntos. ¿Cómo acredito la violencia contra la persona? Con la declaración del agraviado, con el certificado médico legista, con las constancias médicas, a nivel de sospecha fuerte. ¿Cómo acredito la sustracción? Para acreditar una sustracción tenemos también la declaración del agraviado y tenemos que en robo, en delitos contra el patrimonio, tiene que haber preexistencia y valorización. En el caso de robo no es necesario la valorización porque no cambia el hecho de que te roben un celular, te roben algo de menor valor o algo de mayor valor. La valorización guarda relación con el hurto, por ejemplo, pero no con el robo. Entonces, aquí tengo que acreditar preexistencia. Y la Fiscalía ha dicho que la preexistencia se basa en estos certificados, en estas declaraciones juradas, los recibos que ha presentado. Pero puedo cuestionar como defensa. Por ejemplo, la defensa ha verificado si es que este recibo que ha presentado, esta boleta de ventas, tiene validez la ficha RUC. Sería importante, ¿no? ¿Qué tal si ese recibo presentó no fuera solamente un recibo de favor? O se toma un mayor trabajo y se va efectivamente a la tienda a averiguar. Y se averigua el nombre de la persona. Exacto, Alejandro nos hace otra observación, ahorita vamos a detallar. Entonces, vamos a elementos de convicción, se tiene que señalar no solamente lo fáctico, porque lo fáctico ya lo señaló en su exposición el fiscal. En elementos de convicción tengo que hacer una unión de lo jurídico más lo probatorio. Lo jurídico, es decir, el tipo penal es el tipo penal de robo agravado. Y en base a qué se acredita a nivel de sospecha fuerte el robo agravado. Vamos a subdividir en dos aspectos. Primer aspecto, la violencia contra la persona. Segundo aspecto, la sustracción. Siempre hay que ser ordenados. Y este orden metodológico nos sirve también para oralizar los elementos de convicción. La defensa aquí le ha faltado hacer un mayor deber de diligencia
Porque a la defensa cuando le notifican los elementos de convicción, y por ejemplo, si me traen para acreditar preexistencia, que es una vía libre, y verificar si esa empresa que ha emitido el recibo existe. Si es que existe, si es que está habida o no habida. Y así, para verificar que este recibo no sea de favor. Por ejemplo, el tema de las lesiones, ¿no? Ahí habría que verificarlo como se llama. Y eso se puede averiguar en el Colegio de Médicos del Perú. Y así, ¿cómo desacredito los elementos de convicción? Desacreditando cada uno de sus hechos. Bueno, acá, por ejemplo, nos dice Giovanna, el certificado médico viene, a ver, vamos a leer lo que dice Giovanna. La clínica que le hace ampliación, que está al frente del mercado del 10 de Canto Grande, vende descansos médicos y documentos como el que presentó el agraviado. Ahí, ¿y qué se puede hacer? Me iría, quiero que me dé un certificado médico, y lo grabaría. Y haría que me dé un certificado médico sin tener ningún mal. Y el día de la audiencia me aparezco con mi propio certificado médico. Y les demuestro al juez qué fácil es conseguir un certificado que diga que necesito un mes de descanso. Con el mismo sello del mismo médico. Y eso yo lo he utilizado, por ejemplo, en caso de una usurpación. Una vez una sentencia, eso fue en sentencia, que es un grado, no sospecha fuerte, sino ya certeza, habían sentenciado por usurpación y cómo había acreditado la preexistencia de la casa prefabricada, con una proforma que le vendían en la carretera central, ahí por el paradero Pariachi. Bueno, pues, me fui al paradero Pariachi y pedí proformas a todos. Y en la misma empresa que le dio proforma a él y que lo hizo pasar como una venta, me la dio a mí. Y lo presenté en mi apelación. La defensa tiene que hacer un nivel de investigación mínimo, por lo menos. Cuando tenemos detenido, es difícil hacer ese nivel de investigación. ¿Qué nos queda? Por ejemplo, acceso a registros públicos, acceso a RENIEC, acceso a todas las vías públicas de información que existan. Y también, por ejemplo, cuando hay certificados médicos, los médicos no solamente tienen que estar colegiados y hábiles, sino que tienen que tener registro de especialidad. Y en el caso de este médico, por ejemplo, y se los dejo como tarea para la defensa, para la sesión de mañana ya, que pueda verificar si tiene el registro de especialidad que señala. Y así puedo cuestionar también. Entonces, en términos generales, se ha planteado muy bien también este primer presupuesto. Si queremos hablar de quién ganó este debate, a mí me parece que hay un empate todavía, porque la Fiscalía no ha sido suficientemente preciso en convencerme, a mí me quedan dudas, pero la defensa tampoco ha sido tan contundente. Entonces, yo diría que estamos acá a un empate. Ahora vamos a pasar al segundo presupuesto. ¿Sí? Sí, ha habido candela ahí, y eso me ha gustado. Me ha gustado que ninguno de los dos se han quedado callados y han sabido responder con argumentos técnicos. Pero estas precisiones que les hago es importante, son importantes. Ahora pasamos al segundo presupuesto, Brolin. ¿Están presentes los del segundo presupuesto? Sí, doctora, su persona va a hacer cargo de pronóstico de pena por fiscalía y por defensa le va a corresponder a Juan Ramón. Listo, ¿está Juan Ramón? Juan Ramón, ¿estás presente? A ver, alguna señal de vida que nos dé Juan Ramón, por favor, si no alguien de la defensa que asuma esta... Brolin, ¿está Juan Ramón? Al parecer no, doctora. A ver, ¿algún voluntario de la defensa que quiera debatir el segundo presupuesto? O no debatirlo, pero hay que hacerlo de todas maneras, así sea por walkover. ¿Qué te parece contigo, Brolin? No hay problema, doctora. Listo, los dos, ¿ya? Los dos hacemos el segundo presupuesto. Tú vas a hacer defensa y yo voy a hacer fiscalía. A ver, señor magistrado, va a oralizar el cumplimiento referido al segundo presupuesto. El delito imputado, en el presente caso, se encuentra tipificado en el artículo 189 del Código Penal. En el primer párrafo encontramos las siguientes agravantes.
La pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido 2. Durante la noche o lugar desolado. Este agravante se cumple toda vez que los hechos ocurrieron en un lugar, en horario nocturno y además en un lugar desolado, que permitió que tuviese mayor peligrosidad la conducta desplegada por el imputado. Asimismo, también se configura la agravante establecida en el primer párrafo, numeral 4, con el concurso de 2 o más personas. Si bien solamente se encuentra plenamente acreditada la participación de una persona con nombre propio, habrían otras 2 personas más que habrían participado en estos hechos, por lo cual la agravante también se cumple. Asimismo, concurre en el presente caso una agravante de segundo nivel, que es la referida a que se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. En el presente caso ya se ha oralizado en el primer presupuesto la existencia de una desfiguración de rostro en el agraviado. Por lo tanto, la prognosis de pena en el presente caso es una pena mínima de 20 y una pena máxima de 30. Si es que aplicamos el sistema de tercios establecidos en el Código Penal, la prognosis de pena aquí sería mínima de 20 años, toda vez que no concurren agravantes genéricas que hagan que esta conducta se vaya al extremo máximo. Solamente concurrirían, por lo menos en este nivel, en este estadio, agravantes solamente atenuantes. Y al establecerse solamente atenuantes, la prognosis de pena sería mínima de 20 años y una máxima de 23 años, 8 meses. En ese sentido, me convierto en juez, corremos traslado a la defensa si es que va a contradecir este presupuesto. Gracias, señorita magistrada. Esta defensa técnica, por su parte, no presenta oposición ninguna respecto a este tercer presupuesto presentado en su requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Listo. Miren, en este caso, cuando el segundo presupuesto la pena es altísima, como se está imputando, no valdría la pena discutir, punto número 1, o continúo con mi tesis. ¿Cuál es la tesis que está manejando la defensa? Que en este caso no nos encontramos ante un delito de robo agravado. Alejandro nos dice que tiene antecedentes policiales de robo, pero si los antecedentes policiales no constituyen agravante de la conducta. Para ser antecedente tiene que ser penal o judicial, si no, no es antecedente, ¿sí? Presunción de inocencia, nada más. Presunción de inocencia rige ahí. A ver, si es que la tesis de la defensa es que en este caso no es robo, sino lesiones graves, ¿cómo tendría que pronunciarse respecto a la prognosis? ¿Hay algún voluntario de la defensa que pueda contradecir asumiendo delito de lesiones graves? A ver, ¿algún voluntario de la defensa? Voy a proceder yo a hacer ese aspecto para que a ustedes les quede como ejemplo para la sesión de mañana, que la van a tener que desarrollar íntegramente ya solos, sin conducción y sin dirección, ¿no? ¿Qué podría decir? La defensa sí contradice el segundo presupuesto. En atención a que la tesis es que respecto al vecino, ya habiendo reconocido la propia Fiscalía que no habrían agravantes genéricas, la pena oscilaría entre 5 y 6 años. Dentro de este marco penal, podría reducirse incluso, está aceptando haber causado lesiones graves, primero. Segundo, mi patrocinado solicitaría acogerse a una terminación anticipada del proceso, y la terminación anticipada implicaría una rebaja de la pena también hasta 1/6. 1/3 de rebaja por confesión sincera, 1/6 de rebaja por terminación anticipada, la prognosis de pena no superaría los 4 años de pena privativa de libertad.
¿Por qué? Porque si estoy asumiendo no un escenario de inocencia, sino un escenario de incorrecta tipificación, tengo que seguir con mi tesis hasta el final y tengo que recorrer con mi tesis todos los presupuestos. ¿Está bien? ¿Alguna? Levante la mano, por favor. Acá hay una opción en el Zoom que se puede levantar la mano y yo le concedo el uso de la palabra. ¿Sí? A ver, si no hay preguntas, también pongan en el chat no nada más para avanzar al tercer presupuesto, que es el que me imagino que va a haber más debate. Jennifer Leandro parece que ha levantado la mano, doctora. A ver. Sí. Adelante. No. No veo ningún. Lo Doctora, que pasa es una que lo consulta. veo en el chat. Sí. Dime. Si podría precisarnos un poquito más acerca de la prognosis de la pena respecto al cálculo que se realiza, la forma en la cual se realiza el cálculo de esta. Ok. Mi marco es la pena mínima y pena máxima que establece el Código Penal. Aquí tenemos dos tesis. Tenemos la tesis del robo agravado y tenemos la tesis de las lesiones. ¿Correcto? Si es que yo soy fiscalía, voy a ponerme en robo agravado, pena mínima y pena máxima. Y aquí la pena mínima son 20 años y la máxima son 30. Tengo un marco punitivo de 10 años, de 10 a 20. Estos 10 años lo tengo que dividir en 3 periodos, que sería 3 años y 4 meses cada uno de los periodos. Entonces, tercio inferior va a ser 20 años hasta 23 años y 4 meses. Tercio inferior. Segundo, tercio medio va a ser 23 años y 4 meses y 1 día. Eso es mi tercio medio. Luego, a eso le tengo que sumar de 23 años, sería 23, 24, 25, 26, 27. 27 y 8 meses. Hasta los 27 años, 8 meses. 27 años y 8 meses. Y desde 27 años y 8 meses hasta 30 sería mi tercio superior. Tengo que dividir en 3 partes el marco punitivo que me den. Si estuviésemos en un marco punitivo de lesiones, aquí la mínima son 5 y la máxima son 8. Entonces tengo un marco punitivo de 5 a 8. ¿Cuántos años tengo entre 5 y 8? Deshabiliten su audio para que participen, por favor. 3 años, Heidi, muy bien. Entonces, tengo 3 años de marco punitivo. ¿Cuál sería mi extremo, mi primer tercio? 5 a 6. Mi primer tercio de 5 a 6. Mi tercio medio, ¿cuánto 6 a sería? 7. 6 a 7. ¿Y tercio superior? 7 a 8. Ya. ¿Cuándo decido yo si la pena va a ser de 5 a 6, de 6 a 7 o de 7 a 8? ¿No? Así en términos genéricos. ¿Cómo lo decido? Verificando si es que hay atenuantes o agravantes en el caso. Si es que solo hay atenuantes, por ejemplo, solo hay carencia de antecedentes, me voy a quedar en el tercio inferior, de 5 a 6, nada más. Ahí va a ser mi prognosis de pena. Si es que solo hay agravantes, me voy al tercio superior, de 7 a 8. Ahí establezco mi pena. En cambio, si es que hay atenuantes y agravantes a la vez, me voy en el tercio medio. Pero en este caso yo les expliqué que incluso podía irse menos del tercio medio. ¿Por qué? Porque se dan situaciones de derecho procesal, de derecho penal premial. Y el derecho penal premial permite la rebaja de la pena por colaboración en la investigación del hecho. Si es que en este caso el imputado confiesa, se da la figura de la confesión sincera, el artículo 136 del Código Procesal Penal
habilita al juez a rebajarle hasta 1/3 de la pena. Y si yo parto, por ejemplo, aquí en 5 años, que puedo partir en 5 años, se me permite, o ya en 6, en el máximo, en el 6, por ejemplo. Si estoy en el 6, ¿cuánto es el tercio de 6 años? 2. Ya, si estoy 6 menos 2, ¿cuánto me da? 4. Mi pronóstico es 4 años. Y sobre eso, sobre la confesión, puedo acumularle el sexto por terminación anticipada. Y de 4 años, ahí tengo que sacar 4 por 12 es 48, entre 6 son 8 meses. Sería 3 años y 4 meses mi prognosis de pena, si es que estuviésemos hablando de lesiones. Y ahí yo puedo discutir prognosis de pena, y para eso es necesario saber cómo determinar judicialmente la pena. ¿Se entendió o necesitan un ejercicio más para poderles explicar? ¿Entendió? Listo. Acá me preguntan si es que hay tentativa y reincidencia, ¿cómo fijar la pena? Ese es un debate acerca de si utilizo la tentativa como atenuante privilegiada o si la utilizo como algo facultativo. En una audiencia de prisión preventiva, ustedes tienen que decir que es atenuante privilegiada y que permita que le reduzcan en el mismo sentido que una confesión sincera, hasta 1/3, la tentativa, para que puedan rebajar, porque si no, no van a poder ir bajando. Y en delitos graves es difícil hacer prognosis para bajar. Y generalmente pasa lo que ha hecho Brolin, por ejemplo, ¿no? Que nos ha dicho que no va a debatir el segundo presupuesto. Pero en este caso, como nuestra tesis como defensa es que el delito que se configura, lesiones graves, sí tendríamos que debatir y hacer esta estructura de prognosis de pena, para que quede ese en el debate. Porque ahí yo estoy manifestando también en el segundo presupuesto que no existe las graves y fundados del delito que se está imputando. ¿Sí? Brolin, ¿estamos listos para el tercer presupuesto? Sí, doctora. Dime, por favor, de Doctora, Fiscalía. perdón, antes que pase, doctora. Dígame, Quizá- dígame. Pienso que la Fiscalía podría refutar el intento, en el peor de los casos, para debatir prognosis de pena y rebatir la tesis del fiscal que solamente siendo lesiones, que aún así siendo lesiones, confesión sincera, a mi parecer no existiría, ¿no? Porque ya el imputado pues no prácticamente está confesando cuando todos los medios probatorios ya han sido sentados y comprobados, entonces ya no procedería la confesión sincera, y esa sería la refutación que se trataría de hacer en este caso a la tesis de defensa, doctora. Tomen nota los que van a ser de fiscales mañana, porque eso es un buen argumento. Si la defensa te dice que es confesión sincera y con eso logras que su prognosis de pena baja, tú tienes como fiscalía que responder que no se dan los presupuestos de la confesión sincera. Primero, que la rebaja de pena es facultativa, no es obligatoria en confesión sincera. Segundo, que para que sea una confesión sincera que acredite o que merezca la rebaja de pena del tercio, necesita que esta confesión sea útil para la investigación. ¿Y qué utilidad va a tener si ya han pasado tanto tiempo? Mira, porque él lo han capturado cuando le han pedido su prisión preventiva respecto a los hechos de 2017, y él lo han capturado recién en el 2020. Entonces, porque ahí está el acta de intervención. Realmente fue capturado, exacto. Cuando él declara, por más que acepta todos los cargos de las lesiones, ya no viene a ser útil su declaración porque todo está esclarecido. Entonces, muy bien lo que dice Rafael. Tomen nota, por favor, los fiscales para que estén listos para mañana. Pero yo les estoy dando más o menos algunos tips que pueden utilizar. ¿Ya? Muy bien, Rafael. Doctor, una consulta. Dime. En el caso de que se negara la ocurrencia de los hechos de cualquier tipo de imputación, es decir, en este caso, bueno, se le está atribuyendo robo agravado, pero él en realidad está postulando lesiones graves. En el caso se negara cualquier tipo de acción, sí se tendría que responder conforme lo ha hecho su asistente. Sí, ahí sí se tendría que responder, porque si tú estás diciendo que no has cometido el hecho, y esa es la imputación, ¿no? No se ha cometido. Por ejemplo, hubiésemos dicho que Jefferson no estuvo esa noche.
que el agraviado se ha confundido, que el agraviado estaba mareado, podríamos haber dicho, ¿no? Había tomado tanto, desde las 5 de la tarde había estado en la fiesta patronal. Su capacidad de comprensión estaba totalmente disminuido para las 2:30 de la mañana. Las máximas de la experiencia que nos dicen que una persona en una fiesta patronal se pone a tomar. Y él mismo había dicho que había estado tomando con el imputado. Entonces, cuando él se va ya no lo ve. ¿Y qué hubiese pasado si no era el imputado? Si no era alguien que se pudiese parecer. ¿Qué tendría que haber debatido ahí en graves y fundados el reconocimiento en rueda, por ejemplo, ¿no? Y cuando llegase al segundo presupuesto, como yo estoy viendo un tema de inocencia, no debato el segundo presupuesto. Y es correcto lo que está diciendo Broly. No es que vamos a perder la guerra, solamente esa batalla. Pero si hay batallas que no tenemos argumentos, pasamos nada más. Porque para la defensa basta que un presupuesto no se dé y ese trabajo en la tesis de la Fiscalía. En cambio, la Fiscalía sí tiene que dar cumplimiento de todos los presupuestos. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al tercer presupuesto? ¿Ninguna? Broly, tenemos listos a los que van a hacer peligro de fuga primero. Sí, doctora, le corresponde a Javier, peligro de fuga, y por la defensa le corresponde a Jennifer. Javier y Jennifer, ¿están presentes? Presente, doctora. Sí, presente. Listo, chicos, quiero ver sangre. Digo, adelante, Javier. Doctora, una acotación antes de iniciar. Dinos. Por parte del Ministerio Público, solo al leer de peligro de fuga, me enfoco a lo que dice el articulado del 269 y todos los arraigos que no han presentado en el presente expediente que no cuenta con eso, ¿no? A eso me refiero. Sí, a eso te refieres. Si la defensa está habilitada para poder introducir documentos en esta audiencia. Así que la Fiscalía tiene que estar preparado para que, si bien cuando oraliza diga no tiene ningún arraigo, estar preparado para que la defensa pueda presentar documentación. Ya, doctora, comienza entonces. Listo. Empieza Javier. Señora magistrada, muy buenas noches. Por parte de la defensa, por parte del Ministerio Público, el abogado Javier Jean-Pierre de Boyar. Relacionado al peligro de fuga, tenemos que incidir que el peligro de fuga va de la mano con la pena probable concreta, ¿no? Y se debe interpretar al derecho procesal general, que tiene innegables puntos de contacto con lo que se menciona en el periculum in mora. Y también tenemos que mencionar que según el artículo 269, indica que el arraigo en el país del imputado, determinado por su domicilio, residencia habitual, asiento de familia, negocios, trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Punto 2, la gravedad de la pena. Punto 3, la magnitud del daño causado y la ausencia de la actitud voluntaria del imputado para repararlo. Punto 4, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o otro procedimiento anterior de una medida que indique su voluntad a someterse a la persecución penal. Punto número 5, la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas. Lo que ha quedado claro para el Ministerio Público, según lo han relatado los hechos mis colegas que me antecedieron, que hasta este momento la defensa no ha podido concretar de manera fehaciente y objetiva para que pueda asumir un proceso sin el aseguramiento que el Ministerio Público busca, ¿no? Y que no se pueda sustraer de la sanción penal que le correspondería por el delito imputado. No ha podido demostrar que tenga un arraigo domiciliario de residencia habitual o asiento familiar o negocios, ya que se exhiben en estos momentos, revisando todos los folios de la carpeta fiscal, no encontramos nada que se oralice o se demuestre objetivamente. Terminé, doctora. Magistrada, señora magistrada. Listo. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la defensa.
señora magistrada. Buenas noches. Ministerio, precisar que el Ministerio Público no ha fundamentado debidamente por qué la medida solicitada para mi patrocinado es idónea, necesaria y proporcional. Asimismo, no ha justificado por qué no se podría dar otra medida coercitiva, como lo es la comparecencia con diversas restricciones. Empezaré por el... Un momentito, vamos a paralizar esto. Por favor, quien tenga prendida su audio lo apaga. Estoy viendo a alguien que está con el audio prendido. Veo su... Listo. Sí, miren, acá lo que se está debatiendo es el peligro de fuga. Lo que está señalando la defensa está referido a la proporcionalidad. Solamente tiene que debatir peligro de fuga, ¿sí? Ok, doctora. Listo, retomamos. Sobre el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Al respecto, debo traer a colación el circular sobre prisión preventiva, recaído en la resolución administrativa 325/2011, la cual señala que el arraigo no es un concepto o requisito fijo que pueda evaluarse en términos absolutos, es decir, la expresión de existencia o inexistencia del arraigo, sino que es un enunciado que requiere serios controles en el plano lógico y experimental. Toda persona, aun cuando se esté frente a un indigente, podemos señalar que tiene algún tipo de arraigo. Asimismo, se señala que un indicador consolidado de esta situación consiste en las facilidades que tenga esta persona para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Asimismo, la casación 1640/2019 señala que para la prisión preventiva se requerirá entonces no solo la falta de un arraigo social, sino datos relevantes que indiquen razonablemente la posibilidad concreta de fuga. Por ejemplo, contactos en el exterior con una entidad para apoyar su alojamiento o que se encuentren personas o logística vinculadas al hecho delictuoso atribuido. En ese sentido, no podría inferirse que al no haber podido notificar en Manzana de 19, lote 19, urbanización Mariscal Cáceres San Juan del Lurigancho, constituye la inexistencia de un arraigo domiciliario, ya que ello obedece en todo caso a un descuido del detenido que no tiene actualizado su domicilio real, el cual ya se ha señalado que es el ubicado en la Manzana B, lote 2, sector Pedregal, bajo San Antonio, Jicamarca, anexo 22. Asimismo, tenemos que en 2 declaraciones del denunciante señala que ha acudido a su domicilio, en el cual lo ha encontrado, incluso con concurrencia de 2 familiares de él. Lo ha encontrado en su domicilio en compañía de sus padres, ya que él también en su declaración ha señalado que vive con sus padres. Finalmente, sobre este punto, esta defensa técnica ofrece como medio probatorio la declaración jurada con firma legalizada del padre del detenido. Sobre el arraigo, si bien exista, realiza esta labor por la cual percibe una remuneración, un beneficio económico de aproximadamente 40 soles diarios. Al respecto, la máxima de la experiencia nos señala que aquellas personas que tienen facilidades para abandonar el país, por lo general cuentan con recursos económicos y suelen tener domicilios, propiedades, trabajos, residencia habitual, etc. Esto quiere decir que el hecho de que esta persona tenga un trabajo independiente no podría descartar un arraigo laboral, ya que es una situación con la cual se desempeñan la mayoría de personas en nuestra sociedad. Respecto a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, como ya se ha señalado en el punto anterior, esta defensa técnica no se encuentra de acuerdo con la postulación del Ministerio Público respecto a atribuirle el delito de robo agravado, por lo que la pena en realidad es inferior al estar frente a un delito de lesiones. Sobre la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, el imputado
tiene la predisposición de poder resarcir el daño físico realizado al denunciante, costeando los gastos en los que se incurra para su recuperación señalados en la proforma que ha adjuntado. Sobre los demás puntos, al no haber postulado el Ministerio Público ninguna objeción al respecto, no corresponde que esta defensa técnica haga algún tipo de pronunciamiento adicional. Listo. ¿La Fiscalía va a contestar sería lo que ha todo. señalado la defensa? Muchas gracias. Sí, un comentario, un breve comentario, señora magistrada. Solo quiero mencionar, para Dígame. memoria, que hay una resolución administrativa número 325-2011, una circular sobre prisión preventiva, de fecha de 13 de septiembre de 2011, dada por la presidencia del Poder Judicial peruano, donde se introduce una serie de requisitos aplicables al Instituto de Prisión Preventiva, partiendo por un elemento donde tiene que comprobarse y afirmarse. Una vez que se comprueba y afirma, es suficiente para anular el requerimiento de prisión preventiva, lo que hasta el momento la defensa técnica no ha podido demostrar. Eso sería todo por parte del Ministerio Público, señora magistrada. ¿Va a replicar la defensa? Así es, efectivamente, señora magistrada, quiero recordar o traer a colación que la medida de prisión preventiva es la medida más gravosa con la que contamos en nuestro sistema jurídico. Por correspondiente, esta defensa técnica no considera que el Ministerio Público deba optar por esa medida al no haber podido acreditar por parte de ellos la inexistencia del arraigo de la persona que se encuentra detenida. Consideramos que en todo caso se podría optar por algún tipo de comparecencia con la cual la persona detenida, mi patrocinado, se encuentra con total predisposición de poder colaborar con el desarrollo del proceso. Tal es así que ha aceptado la ocurrencia de las lesiones que han sido realizadas, y de esta manera, con otra medida coercitiva, se podría lograr el desarrollo de este proceso. Eso sería todo, señor. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna de las Eso es todo por partes? parte del Ministerio Público, doctor. Ya, a ver, Listo. Entonces vamos a hacer las observaciones aquí, en este punto. Respecto al peligro de fuga, es importante que el Ministerio Público explore cada uno de los aspectos. Y acá uno de los aspectos fuertes que había para el Ministerio Público era la gravedad de la pena, ¿no? Tenemos una pena de 20 hasta 30 años. El acuerdo plenario 1/2019, que es el último que ha salido respecto a prisión preventiva y que ha unificado los criterios, nos dice que no es lo mismo hablar de gravedad de pena cuando éste es inferior a 15 años, que hablar de gravedad de pena como peligro de fuga cuando éste supera los 15 años. En el presente caso, el delito imputado lleva una pena de mínima de 20 años. Entonces, las máximas de la experiencia nos dicen que las personas que afrontan penas privativas de libertad altas tienden a fugar. Primero. Segundo, que también tenemos que resaltar la inexistencia total de arraigos de parte del imputado. 0 arraigos porque nunca se presentó, pese a que, si bien la defensa dice que el agraviado conocía la casa donde él vivía, que vive con sus papás, ¿no? Como si una casa familiar, el papá conocía, tiene que entender que en virtud de los estrechos vínculos familiares, el papá tendría que haberle dicho que tiene un proceso penal por robo. Y cuando menos que hace alguien que se quiere presentar al proceso, averigua cómo está su caso, se apersona. Desde que se aperturó diligencias preliminares hasta el requerimiento de prisión preventiva, ha pasado no meses, sino años. Con eso evidenciamos que no hay ningún interés real de llevar adelante del imputado. Ahí vemos, primero, hay inexistencia de arraigo. Segundo, gravedad de la pena. Tercero, conducta del imputado. Dice, han pasado casi 3 años
y el imputado no le ha ayudado ni siquiera con un sol para que se compre o 10 céntimos para que se compre un curita, ¿no? Y ahora nos quiere decir en la audiencia de que sí va a reparar el daño causado, ¿no? Y así podemos ir avanzando con los 4 criterios que se establece para determinar peligro de fuga. Eso de parte de la Fiscalía. Y si somos defensa, ¿qué tenemos que hacer? Ahí viene el deber de investigación de la defensa. Tengo que debatir primero el tema del arraigo, que eso es innegable, que el DNI no coincide, ¿no? No coincide el DNI que figura con la casa en que vive realmente. Y los argumentos que ha manifestado nuestra defensa el día de hoy son totalmente válidos. No toda persona vive en la dirección de su requieca. Y además, el propio agraviado ha trabajado con el imputado. El imputado ha sido su ayudante de construcción, conoce al papá, viven en la comunidad de Jicamarca. Él sabía de verdad dónde vivía. Y de mala fe no ha dado la dirección para que pueda ser ubicado. Y no es que el imputado no haya querido presentarse, sino que no tenía conocimiento del hecho, conocimiento formal. Es un ausente en términos jurídico-procesales. Respecto a la actitud voluntaria de reparar el daño causado, normalmente, si no conocía el hecho. Y finalmente los arraigos. La defensa podía haber introducido el día de hoy arraigos. Podía haber traído documentación, recibos de servicio, un contrato de trabajo, la tarjeta de propiedad del mototaxi, por ejemplo. Es cierto, el mototaxista por regla no tiene pues un contrato de trabajo. Pero si hay tarjeta de propiedad, hay pertenencia a alguna organización, ¿no? Pertenencia, por ejemplo, a la Asociación de Mototaxistas de Jicamarca, o el acta de intervención. ¿Qué tal si lo intervinieron justo con su mototaxi? Su brevete, ¿no? Y eso es acceso público. El mototaxi a nombre de su papá, imaginemos, ¿no? Porque a veces lo compra el papá. Entonces, todos estos arraigos, la defensa tiene deber de ofrecer arraigos. La defensa, salvo que sea defensa pública, no puede decir no he conferenciado con mi patrocinado. Entonces, oralmente tiene que salvar eso y traer documentos. Entonces, para el día de mañana está habilitada la defensa. Yo voy a proporcionarles arraigos terminada esta sesión para que pueda tener acceso a la fiscalía y ya la defensa verá si lo utiliza o no. Yo voy a dar una lista de arraigos, pero no voy a hacer ningún análisis de si esos arraigos son válidos o son cuestionables o no. Ya lo va a debatir mañana la fiscalía y la defensa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto al peligro de fuga antes de avanzar? Una consulta. En la declaración del detenido señala que él trabaja en una mototaxi alquilada, que él se desempeña como mototaxista, incluso señala cuánto es lo que percibe por ese oficio, y señala que la mototaxi no es suya. O sea, él ya se había pronunciado en su propia declaración. En todo caso, ¿podría contradecir esa declaración ofreciendo algún contrato de trabajo? Contrato de trabajo, por ejemplo, con el que le alquila, ¿no? Con el que le alquila el mototaxi. Un contrato de alquiler podrías presentar. O podrías presentar el brevete que sea justo que lo habilite para ser mototaxista. Y a veces por ahí fotos, no faltan las fotos que se puedan tomar en mototaxi, ¿no? Tengo que sustentar, de alguna forma, por lo menos mínima, su chaleco, por ejemplo. A veces los mototaxistas pertenecen a una asociación, su carnet de inscrito. Eso es lo que se podría, en base a lo que ella declaró, se podría ampliar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más respecto a este aspecto del tercer presupuesto? Ninguna, avanzamos. Obstaculización de actividad probatoria. Brolin, ¿están presentes los dos de obstaculización? Le corresponde, doctora, a Rommel y a Henry Morocho, por parte de Fiscalía, y por parte de la defensa le corresponde a Samuel y Gilberto. Ya. Rommel y Henry están. Sí, doctora, sí. Rommel. Ya, Rommel, empiezas tú. No se le escucha bien. Samuel, ¿estás presente? Al parecer no, doctora. Uy, uy, uy. Listo, debaten conmigo. A ver, empieza Rommel.
Adelante. Gracias, doctora. Bueno, señora magistrada, pasando al siguiente presupuesto dentro del peligro de fuga, de acuerdo al artículo 270 del Código Procesal Penal, que es el peligro del peligro procesal en cuanto a obstaculizar la averiguación de la verdad. Este se encuentra vinculado a la diferencia del procesado en libertad ambulatoria respecto al resultado del proceso. Lo que puede manifestarse con la influencia directa. Disculpa, por favor, todos los demás alumnos que no están exponiendo en este momento, silencien su micro. Si no se pone una interferencia y no se escucha bien al expositor. Ya, doctora, gracias. Empezando nuevamente, como Fiscalía queremos analizar la existencia del peligro procesal en cuanto a obstaculizar la averiguación de la verdad, el cual se encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad ambulatoria respecto al resultado del proceso. Lo que puede manifestarse con la influencia directa del actor en la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios. Así es de verse de los actos de investigación policial y de fiscalía y documentos presentados, vemos que el acta de verificación de hecho del 28 de septiembre del año 2017 se aprecia acá en esta acta que cuando se hace la acta de verificación por la policía correspondiente, se hacen las preguntas a los moradores y estos indican no conocer a el investigado. También tenemos el parte número 14, 2018-RECPOL-LDIPOL, en el cual hace saber las diligencias policiales que se han llevado a cabo. En esta acta hacen mención de que han podido contactarse con un familiar del investigado, el cual indica no saber exactamente dónde está su domicilio de este investigado. En esta parte se ha concluido que esta persona que está investigado está como no habido y que tiene antecedentes y dentro de ellos está en los daños a la propiedad en agravio de Faustino Alberto de la Cruz Laureano. También tenemos la manifestación del investigado de fecha 29 de enero del 2020, en el cual hace saber su dirección, ubicado en la Manzana de Chica, lote 2, Pedregal Bajo, San Antonio de Cajamarca, anexo 22, en el cual hace saber su ocupación, que es mototaxista, que domicilia con sus padres y que al momento de su intervención no contaba con su DNI. También tenemos el acta de intervención policial de fecha 29 de enero del año 2020, en el cual hacen saber de que esta persona se intervenía sin un documento de identidad y al hacer la respectiva búsqueda se da cuenta con que tenía un mandato de detención. También hay que tener en cuenta los datos consignados en su ficha de RENIEC. En su ficha de RENIEC, este investigado figura como el domicilio de Girón Joaquín Inclán Manzana de 19, lote 19, urbanización Maristal Cáceres, San Juan del Lurigancho. De la falta de colaboración del investigado, ya que se le ha citado y se ha diligenciado varias citaciones para que pueda acudir y rendir su declaración, y el cual a la fecha no ha podido, el cual hasta el 29 de enero del 2020, en la cual fue intervenido, no había acercándose a las entidades correspondientes a rendir sus declaraciones. Entonces, con eso queremos indicar de que se consolida dicho pendiente y al no haber concurrido a citaciones de los órganos pertinentes, demuestran un comportamiento renuente a los mandatos y no tienen una conducta de colaboración a la administración de la justicia. Eso es todo, señora magistrada. A continuación, damos el uso de la palabra a la defensa. Ahora soy la defensa. Señorita magistrada, para la defensa técnica, este presupuesto referido al peligro de obstaculización de actividad probatoria no se cumple de acuerdo a los siguientes fundamentos. En primer término, parece que la Fiscalía ha confundido qué estamos debatiendo en este aspecto.
Nos ha señalado que hay un acta de verificación, que no se sabe dónde vive, que tiene antecedentes policiales, el acta de intervención, que tiene otro domicilio según su manifestación, y que todo esto de manera conjunta evidenciaría falta de colaboración del imputado. En este momento nosotros tenemos que analizar qué peligro hay para poder obstaculizar la actividad probatoria. ¿Y qué actividad probatoria falta? La Fiscalía no nos ha dicho qué actos de investigación faltan realizar. Y si es que nosotros analizamos, esta investigación viene desde junio del año 2017. Han pasado casi 3 años. Y si han pasado casi 3 años, el estadio de esta investigación es ya concluida. ¿Qué faltaba? Faltaba la declaración de mi patrocinado. Mi patrocinado ya declaró, ha decidido guardar silencio. Entonces, ¿qué obstaculización de actividad probatoria hablamos? ¿Qué peligro de falsear prueba existe? ¿Qué peligro hay de alterar declaraciones de testigos, peritos, si es que el estado de la investigación ya no lo requiere? Por lo tanto, remostrar a la Fiscalía si es que va a responder. Sí, señora magistrada, referente a lo que peligro pregunta, es básicamente encontrar la responsabilidad de las personas que han cometido este hecho. El peligro, como ya hemos explicado, es que han tenido que intervenir a esta persona porque si no, no hubiera rendido su manifestación o no se hubiera puesto a derecho. Entonces, con ello queremos demostrar de que esta persona es renuente, no colabora con las investigaciones, no quiere que se investigue por el presente caso y con ello demostrar su responsabilidad. Gracias. Listo. Bueno, vamos a hacer réplica también de lo que ha dicho la Fiscalía. La existencia de la medida para poder aplicar una sanción, sino a que se cumpla el desarrollo del proceso. Y específicamente este presupuesto está encaminado a evitar la obstaculización de la actividad si no constituye un declarado, no puede ser llevado como un correlato de obstaculización de actividad probatoria. Eso debería estar claro para parte de la Fiscalía y, por lo tanto, ratificamos nuestra postura de que no se da este presupuesto. Listo, vamos a hacer algunas observaciones. Primero, yo en este caso he participado como importante diferenciar. Tenemos que diferenciar cuando hay peligro de fuga y cuando hay peligro de obstaculización. En este caso, realmente hay un bajo peligro de obstaculización debido a que ya todos los actos de investigación se han realizado. No voy a cuestionar. La Fiscalía también puede decir lo mismo. Si es que considera que va a abrir un debate, que va a hacer que se sume a la defensa más elementos, es mejor no abrir ese debate. Entonces, ¿qué diría la Fiscalía? No vamos a postular obstaculización de actividad probatoria, porque para la Fiscalía basta que sea uno de los dos peligros. Puede ser o peligro de fuga o peligro de obstaculización. No es copulativo. Así que la Fiscalía bien podría decir que no va a postular obstaculización de actividad probatoria y así le quita piso a la defensa para poder señalar que ya no hay ese peligro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a este punto? A ver, habiliten sus micros, por favor. Habiliten sus micros. Quiero escucharlos. A ver, miren, vamos a participar y quiero que hagamos un barrido, así, muy rápido. Todos han podido escuchar ya 3 presupuestos y quiero que me digan en 1 minuto cada uno de los participantes, primero, si declararían hasta este tercer presupuesto, si consideran que se encuentra acreditado, ¿no? Los 3 primeros presupuestos, nos falta todavía proporcionalidad de la medida,
Pero para debatir proporcionalidad se parte de la base de que sí hay los 3 presupuestos. Yo no puedo debatir proporcionalidad en base a inexistencia de los 3 presupuestos. Por eso son los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Y quiero que cada uno de ustedes, voy a ir mencionando sus nombres, ¿sí? Vayan dando su opinión, fundada e infundada, hasta el momento, y por qué, brevemente nada más. Un argumento de 1 minuto. ¿Sí? A ver, empezamos con Benjamín, ya sabemos. Empezamos con tu opinión, fundada e infundada, hasta lo que has escuchado debatir. Fundada. A ver, Brolin, ve tomando nota, ¿cómo va la votación si fuésemos un jurado? ¿Qué sería? Rafael Ibarra. Considero que, fundada, doctora... Objetivamente. Sí, porque en el primer presupuesto, como se indicó, estaba candente el debate, no se debatió nada. El segundo presupuesto, la prognosis no favorece al imputado. El tercer presupuesto, en este sentido, el arraigo tampoco no ha sido bien sustentado y por ahora está un poquito más inclinado. Faltan 2 presupuestos. Listo, muy bien. Alejandro. Doctora, viendo bien lo escuchado por los exponentes, hasta donde puedo yo analizar, es un requisito fundamental en el tema de prisión preventiva, la oralidad. Y dentro de la oralidad están los presupuestos. No se ha aprobado el tema de los arraigos, y al no haberse aprobado los arraigos, creo que se tiene que dar por admitida la prisión preventiva. Listo, Alejandro. A ver, seguimos. Corali, ¿cuál es tu opinión? Buenas noches. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, buenas noches. Yo considero de que se declararía infundado el pedido por cuanto, si bien es cierto, la Fiscalía ha descrito cada uno de los presupuestos en la prisión preventiva, pienso que ya prácticamente los tiene concluidos. Entonces, en ese aspecto, considero de que ya no sería necesario que mantenga en prisión preventiva al imputado. Más bien considero de que ahí estaría ya débil, porque no se ha solicitado con qué fin, porque el proceso ya lo tiene, me parece ya casi, la investigación la tiene concluida. Y por ello considero de que no sería, ya no se justificaría el pedido de prisión preventiva. Listo. Rommel, te escuchamos. Se alista Luis Velázquez después de Rommel. Está Rommel, sí. Adelante, Rommel, te escuchamos. ¿Fundado o infundado? Bueno, a mi parecer, hasta el momento del debate, todavía falta una segunda parte, creo yo que debería salir fundado la prisión preventiva. Listo. ¿Algún punto fuerte para sustentar tu postura? Básicamente los elementos... ¿Qué crees que es lo más fuerte que tenga la Fiscalía? ¿Qué es lo más fuerte que tiene? Fiscalía tiene los elementos de convicción y aparte también en cuanto al peligro procesal es básicamente el tema de que no se ha podido acreditar el arraigo domiciliario y el arraigo laboral. Listo. Siguiente, Luis Velázquez, buenas noches. ¿Fundado o infundado hasta el momento? Buenas noches, doctora. Infundada. Prisión preventiva. Un argumento fuerte para declarar infundado, ¿cuál sería? Ya. 2 argumentos. Uno, que en la primera discusión de graves y fundados elementos de convicción, considero que el Ministerio Público no ha pasado el estándar que requiere para una discusión, porque hay prisiones preventivas en donde el juez observa de que no se ha pasado ya eso, ya de por sí ya decae el pedido, ¿no?
Y considero eso porque no hay una adecuada imputación necesaria en cuanto al tema de los hechos. Ha sido ambiguo. No hay una adecuada adecuación típica que ha hecho. Dentro de lo fuerte que tiene es la simple sindicación, que es contradictoria. Ahora, digamos, asumiendo que eso pasa la discusión por eso, en cuanto al peligrosismo, en cuanto a la prognosis, pues no hay nada que opinar, ¿no? En cuanto al peligrosismo procesal, en cuanto al peligro de fuga, o sea, yo creo que no existe el peligro de fuga. Además que ya están aparentemente todos los actos de investigación ya estarían efectuados, porque el Ministerio Público no ha indicado qué otros actos va a realizar a futuro, digamos, con esta prisión preventiva, si es que le dieran. Y después de 3 años no ha dicho qué va a hacer. En todo caso, qué le quedaría, cuál sería, digamos, el argumento para que pueda fugarse. No lo ha dicho. En cuanto al tema de la obstaculización, tampoco se advierte algún tipo de obstaculización del imputado. Y los argumentos respecto a que no ha declarado, se ha declarado, eso se puede verificar claramente porque ha habido una deficiente investigación, ¿no?, por parte del Ministerio Público. Creo que hasta el momento es infundada. Listo. Juliana, te escuchamos. Se va listando Luis Martínez. Buenas noches, profesora. ¿Le das prisión o no le das prisión, Juliana, hasta el momento? Bueno, yo si es como fiscalía, diría que está... No, ahorita quiero como postura de jueza. Has escuchado a todos tus compañeros a debatir qué es lo que te ha quedado en ti después de ese debate. ¿Le darías o no le darías prisión? Prisión preventiva, me dice usted, ¿no? Uh-huh. No, porque ya está un poco claro y creo que Fiscalía tendría que acusar. Listo, infundada entonces. Tenemos otro. ¿Cuál es tu opinión? Buenas noches. Declararía infundado el pedido de prisión preventiva conforme se ha planteado hasta el momento, ¿no? En atención a que los fundados y graves elementos de convicción que han sido expuestos, en principio, pues, se evidencia contradicción con el oficio 1175-2017 y la declaración del investigado, siendo la única declaración que atribuye la participación de Jefferson en los hechos. Aunado a ello, no hay otros sencillos, certificado médico como tal, pues acreditó la lesión, pero doctora, considero pues, que se debe declarar. Listo, gracias. Brolin, te queremos escuchar a ti. Infundado, doctora. La objetividad al tercer presupuesto en la variable de peligro de fuga. Listo. Ahora, Juana, estoy en orden. Buenas noches, doctora. Infundado. Un argumento que sume a tu el imputado salga fuera del país y aparte cuando lo capturaron no creo yo. Gracias, Juana. Jennifer Leandro. Efraín, sigues después Efraín. Adelante, Jennifer, fundado. Fundado, doctora. Un argumento que sustente tu decisión. Respecto al primer punto sobre grados y fundados elementos de convicción, se han hallado contradicciones en las declaraciones del denunciante respecto a la gravedad de la pena. Se realizó la prognosis de la pena, violando la defensa, no superaría el mínimo legal. Peligro de fuga porque no ha acreditado arraigo. En este caso es la Fiscalía quien tiene que señalar por qué existe el peligro de corresponde declarar infundado la prisión preventiva. Listo, muy bien. Efraín, ahora sí llegó tu turno. Infundado porque el primer presupuesto respecto a los graves y fundados elementos de convicción, esencialmente porque el agraviado presenta diversas declaraciones
declaraciones que no inciden en los verbos vectores de manera suficiente del tipo penal de robo agravado, dado que la violencia que se presenta en su primera declaración incidiría a que se trataría de un delito de lesiones. Y además, en la tercera declaración añade el tema de sus declaraciones, por lo que no se graves suficientes al no concurrir de manera copulativa a los demás. Correcto, muy bien. A ver, Broly, estás Sí, tomando doctora. nota de las votaciones, ¿no? Porque no sé, esto se va a debatir voto a voto, creo, ¿ah? Sí, sí. A ver, Jean-Pierre, es su turno. Adelante. Doctora, para mi punto de vista es fundado el requerimiento de prisión preventiva. Asimismo, por no debe para el magistrado que es suficientemente arraigos y no pueda suceder la acción penal. Bueno. Le declararía fundar la requerimiento preventiva de acuerdo a que sean 30 años. Después, es un trabajo provisional y esos serían mis puntos de vista. Muy bien. Ahora Mario Gonzalo. Adelante. Mario, todos tenemos todos hemos escuchado el mismo debate, pero cada uno de nosotros se forma un criterio, y es así lo que pasa en los jueces. Por eso es que a veces una audiencia frente a un juez nos puede salir fundado como frente a otro juez diferente, con los mismos hechos, los mismos elementos de convicción, todo, los mismos arraigos, nos puede salir totalmente diferente. Entonces, también en la decisión se toma en cuenta el criterio que tiene el juzgador para evaluar. Y por eso es importante conocer a los jueces que tenemos. Actualmente, todas las cesaciones de prisión preventiva, por ejemplo, ya hay un turno. Entonces, uno podría hacer una averiguación y saber, este es un juez carcelero, porque así los tipifican, ¿no? Un juez que está acostumbrado a dar prisión siempre, juez carcelero. Y yo sé que hay una jueza que siempre da prisión porque dice seguimiento en ese turno, por ejemplo. En cambio, si yo sé que este es un juez que me... La defensa es que alguien va a poder analizar también y debatir. Entonces, lo que sí les pido es que mañana pongan los elementos. Yo todavía no voy a votar presupuestos. Es un máximo. Cuando vayan a una audiencia, no esperen que el juzgado así que se pueda media hora, 40 minutos, pues, la ampliación de sus fundamentos. Pero si ustedes en los 10 minutos dijeron solo una parte de lo que van a exponer, les va a quedar por hablar. Y acá tenemos que hacer el símil como cuando se dan las noticias. Ustedes prenden a las 5 de la mañana, Latina, por ejemplo, estos son nuestros titulares, dicen, ¿no? Y empiezan a dar un resumen de los titulares. Y luego durante la hora siguiente, ¿qué pasa? Hacen ampliación de noticias. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Sí, Juan Ramón, voy a mandar las jurisprudencias ahora con Broly, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es titulares primero y luego ampliación de noticias. Y en estos 10 minutos hacen sus titulares. Si sus titulares lo pueden hacer en 1 minuto, van a tener 9 minutos para hacer su ampliación. Y de réplica o dúplica va a haber solamente 2 minutos. Así que prepárense para ese tiempo, para mañana. Y mañana, Broly, porque eso es lo que va a pasar ahora en las audiencias. En las audiencias el juez te va a dar un tiempo y te va a silenciar el audio en la transmisión. Y por más que tú quieras hablar, porque eso ya es un control a nivel interno, no vas a poder habilitarte audio. Y no vas a decir que te está vulnerando tu derecho de defensa, porque ya desde el comienzo el juez va a dar las reglas de juego. Y uno se tiene que adecuar a las reglas que se imponen. ¿Sí? Entonces,
Ya, hasta mañana. Me están preguntando del cese. Todavía no ha resuelto la jueza. Tiene todavía hasta mañana para resolver. Esperemos que mañana nos resuelvan y les paso la resolución. Crucemos los dedos. Doctora, solamente antes de despedirnos, por Hasta favor, mañana. solicitar a la organizadora nos envíe la copia del video como hizo en la primera clase. La copia de esta clase va a ser fundamental para poder ambas partes sustentar con éxito nuestra pretensión. Yo le voy a hacer presente que les mande porque O sí se está descargue, grabando. Sí, se está sí, grabando. en cuanto descargue estamos reenviando por WhatsApp. Verificar que dentro de la liga que mandamos está la clave para acceder al video. Muchas Genial, gracias, muchas profesora. más. Muchas gracias por esta Muy amable. experiencia en el curso Listo, taller hasta mañana entonces. sobre Mañana, detención preliminar y prisión preventiva. mañana a las 7 de la noche. ¿Sí? Nos vemos. Los espero listos, ¿eh? Hasta mañana.